Bienvenidos a Urban Backpack. Hoy viajamos al norte de Italia, a los pies de los Alpes, para descubrir una ciudad que combina historia, cultura y naturaleza de una forma única, Trento. Situada en la región del Trentino Alto Adigio, Trento ha sido durante siglos un lugar estratégico entre el mundo italiano y el mundo germánico. No es solo una ciudad bonita rodeada de montañas, es un auténtico libro de historia al aire libre. Aquí se celebró uno de los eventos más importantes del cristianismo, el Concilio de Trento, que cambió el rumbo de la Iglesia en el siglo XVI. Pero Trento es mucho más que historia religiosa. Es una ciudad universitaria, joven, dinámica, con una calidad de vida altísima y un cuidado exquisito por el medio ambiente. Está considerada una de las ciudades más verdes de Italia, y no es para menos, está rodeada de viñedos, bosques y cumbres alpinas que ofrecen paisajes espectaculares en cualquier época del año. El Castello del Buonconsiglio es, sin duda, uno de los monumentos más emblemáticos de Trento y un símbolo de su historia milenaria. Situado sobre una ligera colina que domina la ciudad, este castillo combina arquitectura medieval, renacentista y barroca, reflejando los siglos de poder de los príncipes obispos que gobernaron la región. El complejo está formado por varias construcciones, siendo la Torre Aquila la más famosa por sus frescos del siglo XV que representan la vida cortesana y escenas de caza en el ciclo de I Messi, una obra maestra del arte medieval tardío. Otros espacios, como el Palazzo Magno y el Giunta Albertiana, muestran la evolución artística y arquitectónica a lo largo de los siglos, con salones decorados, patios y torres que se abren al paisaje alpino. Además de su valor histórico y artístico, el castillo alberga exposiciones temporales y colecciones permanentes que incluyen desde arqueología hasta arte moderno, convirtiéndolo en un punto cultural imprescindible. Visitar el Buonconsiglio no es solo recorrer un castillo, sino viajar a través de la historia de Trento y de toda la región del Trentino. El Palazzo Trautmannsdorf es uno de los palacios históricos más elegantes de Trento, situado en pleno centro histórico, cerca de la Piazza Duomo. Construido en el siglo XVI y reformado en varias ocasiones, este edificio refleja la arquitectura renacentista y barroca característica de la ciudad, con fachadas decoradas y balcones que muestran el refinamiento de la nobleza trentina de la época. A lo largo de los siglos, el palacio ha sido residencia de importantes familias aristocráticas y sede de instituciones locales, combinando historia, poder y cultura en sus muros. Aunque su interior no siempre está abierto al público, la fachada exterior permite apreciar detalles arquitectónicos únicos, como los portales ornamentados, ventanas con molduras y frescos discretos que evocan la vida cortesana del Trentino renacentista. Hoy, el Palazzo Trautmannsdorf es un ejemplo del legado urbano de Trento, recordándonos cómo la ciudad ha sabido preservar sus joyas históricas mientras sigue siendo un centro dinámico y moderno. Es uno de esos rincones que los viajeros urbanos no deben pasar por alto al recorrer el casco histórico. Ahora nos acercamos a la Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, una joya del centro histórico de Trento. Su origen se remonta al siglo XII, aunque el edificio que vemos hoy refleja siglos de transformaciones y estilos, desde el gótico tardío hasta el neogótico del siglo XIX. La fachada, elegante y armoniosa, se completó entre 1848 y 1850, y destaca por su campanile con cúspide embricada y detalles ornamentales que recuerdan la tradición veneciana. Al entrar, nos encontramos con tres naves cubiertas por bóvedas de crucería y un presbiterio que alberga un altar marmóreo del siglo XVIII, con estatuas de los santos Pedro y Pablo. El interior también guarda pinturas y esculturas que nos hablan de la historia religiosa y artística de la ciudad. Entre ellas, destaca una obra dedicada a María Magdalena y la pequeña capilla de la Cappelle del Simonino, que conserva siglos de tradiciones locales. Visitar esta iglesia es como recorrer la historia de Trento en miniatura. Cada detalle arquitectónico y cada obra de arte nos conecta con las generaciones que vivieron aquí y con la evolución cultural de la ciudad. Su ubicación en pleno casco histórico la convierte en una parada imprescindible para cualquier viajero urbano que quiera descubrir la esencia de Trento. En nuestro recorrido por Trento nos encontramos con un testigo discreto pero significativo de la historia del siglo XX, el mosaico del Fasciolitorio.
Este mosaico se encuentra en una de las fachadas de la ciudad y representa el símbolo del fasciolitorio, utilizado durante la época del fascismo en Italia. Aunque pueda llamar la atención por su presencia, hoy el mosaico es un recuerdo histórico que nos invita a reflexionar sobre un periodo complejo de la historia italiana. Muchos de estos símbolos se conservan como testimonios del pasado, integrados en edificios que han seguido cumpliendo funciones civiles o culturales. Visitar este mosaico es también una oportunidad para comprender cómo Trento, como muchas ciudades italianas, muestra capas de historia que van desde la Edad Media hasta el siglo XX, sin borrar los vestigios de épocas difíciles, pero interpretándolos dentro del contexto actual de memoria y aprendizaje. Nuestra siguiente parada es la Piazza Mario Passi, una plaza menos conocida pero muy representativa del casco histórico de Trento. Este espacio urbano combina arquitectura histórica con la vida cotidiana de la ciudad, siendo un lugar donde locales y turistas se cruzan mientras disfrutan del ambiente tranquilo y auténtico del centro. La plaza está rodeada de edificios con fachadas renacentistas y barrocas, muchas de ellas decoradas con frescos, balcones ornamentados y detalles que nos recuerdan la historia de la ciudad y de las familias que vivieron aquí. Es un punto perfecto para hacer una pausa, observar la vida urbana y tomar fotografías sin el bullicio de las plazas más concurridas. Visitar la Piazza Mario Passi permite al viajero urbano descubrir un rincón más íntimo de Trento, donde la historia, la arquitectura y la vida cotidiana se mezclan de manera armoniosa, mostrando otra faceta del encanto del casco histórico de la ciudad. Ahora nos acercamos a la Torre Cívica, uno de los símbolos más reconocibles de Trento y un testigo silencioso de su historia medieval y renacentista. Esta torre forma parte del conjunto que antiguamente albergaba el Palazzo Pretorio, sede del poder civil de la ciudad durante siglos. La Torre Cívica destaca por su imponente altura y su elegante arquitectura, con muros robustos de piedra y un reloj que ha marcado el paso del tiempo para generaciones de trentinos. Desde lo alto, ofrece una vista panorámica impresionante del casco histórico, de la Piazza Duomo y de las montañas que rodean la ciudad, recordándonos la estrecha relación entre Trento y el paisaje alpino. A lo largo de los años, la torre ha sido testigo de importantes eventos históricos, ceremonias y reuniones del gobierno local. Hoy, además de su valor histórico, es un punto de referencia para visitantes que quieren apreciar la ciudad desde una perspectiva única, combinando historia, arquitectura y panorámicas memorables. Nuestra siguiente parada es el Museo Diocesano Tridentino, un espacio imprescindible para entender la historia religiosa, artística y cultural de Trento y de toda la región del Trentino. Este museo se encuentra en el corazón del casco histórico, muy cerca del Duomo, y está alojado en un edificio que combina arquitectura medieval y renacentista. El museo alberga una colección impresionante de arte sacro, incluyendo pinturas, esculturas, orfebrería y textiles que datan desde la Edad Media hasta la época moderna. Entre sus tesoros destacan las obras de artistas locales y europeos que muestran cómo Trento fue un punto de encuentro entre la tradición italiana y las influencias centroeuropeas. Además, el museo ofrece exposiciones temporales y actividades didácticas, convirtiéndose en un lugar vivo donde historia y cultura se entrelazan. Visitar el Museo Diocesano Tridentino no solo permite contemplar obras de gran belleza, sino también comprender el papel central que la Iglesia y la religión han tenido en la vida social y cultural de Trento a lo largo de los siglos. Continuamos nuestro recorrido por Trento en la Piazza Duomo, frente a una de las fuentes más emblemáticas de la ciudad, la Fontana del Nettuno. Construida a finales del siglo XVIII, esta fuente rinde homenaje al dios romano del mar, Neptuno, símbolo de fuerza, poder y dominio sobre las aguas. La escultura central representa a Neptuno con su tridente, rodeado de figuras alegóricas que evocan ríos y mares, mientras el agua fluye elegantemente hacia la base de la fuente. Su estilo combina elementos barrocos y neoclásicos, reflejando la transición artística de la época. Además de su valor estético, la Fontana del Nettuno era un punto de encuentro tradicional para los habitantes de Trento y sigue siendo hoy un lugar perfecto para descansar, tomar fotografías y disfrutar del bullicio del centro histórico. Es uno de esos rincones que nos recuerda cómo el arte público puede integrar historia, mitología y vida cotidiana en una ciudad.
Llegamos ahora al Duomo di San Vigilio, también conocido como la Catedral de Trento, situado en el corazón de la Piazza Duomo, la plaza principal de la ciudad. Este templo es uno de los monumentos más importantes de Trento y un símbolo de su historia religiosa y artística. El Duomo se construyó entre los siglos XI y XII sobre los restos de un antiguo edificio paleocristiano, y combina elementos románicos y góticos. Su fachada principal, con 3 puertas y un elegante rosetón central, nos da la bienvenida al interior, donde destacan la nave principal con bóvedas de crucería, capillas laterales decoradas con frescos y un altar mayor imponente. Entre las obras más importantes se encuentra el fresco del Águila de San Vigilio, patrono de la ciudad, y la estatua del santo realizada en mármol, que refleja la devoción local. La catedral ha sido testigo de eventos históricos decisivos, incluyendo el Concilio de Trento del siglo XVI, que marcó un hito en la historia de la Iglesia Católica. Visitar el Duomo di San Vigilio es sumergirse en siglos de arte, fe e historia, y admirar cómo Trento ha sabido conservar su patrimonio cultural mientras sigue siendo una ciudad vibrante y viva. Ahora nos detenemos frente a las Case Cazuffirella, 2 casas históricas situadas en la Piazza Duomo, justo al lado del Duomo y de la Torre Cívica. Estas edificaciones datan del siglo XVI y son un ejemplo magnífico de la pintura urbana renacentista en Trento. La Casa Cazuffi, a la izquierda, muestra frescos monocromáticos realizados entre 1531 y 1536 por Marcello Fogolino. Representan escenas de la mitología clásica, como gigantes, la fortuna, la oportunidad y la famosa escena de la espada de Damocles, transmitiendo mensajes morales y símbolos de poder. La Casa Reya, a la derecha, es más colorida y vibrante, con alegorías como la virtud, el tiempo, el amor y la sabiduría. En su centro se encuentra la Scala della Virtù, un símbolo que refleja los valores humanistas del Renacimiento. Observar estas fachadas es como leer un libro visual de historia, arte y filosofía renacentista. El contraste entre la sobriedad de una y el colorido de la otra nos permite apreciar la riqueza cultural de Trento y cómo la ciudad ha sabido conservar estos tesoros a lo largo de los siglos. Visitar las Case Cazuffirella es detenerse ante siglos de historia, arte y simbolismo, todo integrado en el corazón del casco histórico de Trento, y comprender cómo la ciudad combinaba poder, tradición y modernidad en cada detalle de su arquitectura. Aquí podemos ver la Fontana dell'Aquila, una de las fuentes más emblemáticas del centro histórico. Construida en 1768 por el arquitecto Francesco Antonio Giongo, esta fuente representa al águila bicéfala, símbolo histórico del poder de los príncipes obispos y de la ciudad misma. Su diseño combina elegancia y monumentalidad, y el agua que brota suavemente crea un ambiente fresco y relajante en pleno corazón urbano. La Fontana dell'Aquila no solo es un elemento decorativo, sino también un punto de encuentro tradicional para locales y viajeros que recorren la ciudad. A pocos pasos de la fuente se encuentra la calle Belenzani, considerada una de las calles más bellas y pintorescas de Trento. Sus fachadas renacentistas y barrocas, muchas de ellas decoradas con frescos y escudos de familias nobles, reflejan la riqueza y el gusto artístico de la ciudad en los siglos XVI y XVII. Pasear por esta calle es adentrarse en la historia urbana de Trento, observando balcones ornamentados, portales antiguos y detalles arquitectónicos que nos transportan a otra época. La combinación de la Fontana dell'Aquila y la calle Belenzani permite al visitante disfrutar de una experiencia completa. Arte, historia, arquitectura y vida cotidiana conviviendo en el mismo espacio. Es un tramo imprescindible para cualquier viajero urbano que quiera sentir la esencia del casco histórico de Trento. Nuestra siguiente parada es la Basilica di Santa Maria Maggiore, una de las iglesias más importantes y antiguas del centro histórico de Trento, situada junto al Duomo di San Vigilio. Su origen se remonta al siglo XII, aunque ha sufrido diversas remodelaciones que le han dado un estilo renacentista con elementos barrocos y góticos. La fachada, elegante y armoniosa, nos invita a entrar y descubrir un interior amplio y luminoso, con una nave central rodeada de capillas laterales decoradas con frescos y esculturas. Entre sus tesoros artísticos destacan el altar mayor barroco, las obras pictóricas que representan escenas bíblicas y los frescos renacentistas que decoran la cúpula.
La basílica también guarda un vínculo especial con la historia del Concilio de Trento, que tuvo lugar entre 1545 y 1563, y es un lugar de gran importancia religiosa y cultural para la ciudad. Visitar la Basílica di Santa Maria Maggiore es sumergirse en siglos de arte, fe e historia, y apreciar cómo Trento ha sabido conservar su patrimonio religioso mientras mantiene su vibrante vida urbana. Nuestra siguiente parada es la Fondazione Franco de Marchi, un espacio cultural y científico dedicado a la investigación, la educación y la difusión del conocimiento en Trento. Fundada en honor al pedagogo y científico Franco de Marchi, la fundación se centra en temas de antropología, arqueología y estudios históricos relacionados con la región del Trentino. El edificio combina arquitectura moderna con espacios pensados para exposiciones, conferencias y actividades educativas. Aquí se organizan talleres, seminarios y exposiciones temporales que permiten a los visitantes acercarse de manera interactiva a la historia y la cultura local. Visitar la Fondazione Franco de Marchi es una oportunidad para explorar Trento desde un punto de vista académico y cultural, comprendiendo cómo la ciudad conecta su rica tradición histórica con la investigación contemporánea. Es un lugar ideal para viajeros interesados en ciencia, historia y patrimonio, y añade una dimensión intelectual al recorrido por el casco urbano. Nuestra siguiente parada es la Stazione Autocorriere, la estación de autobuses de Trento. Un punto clave para moverse dentro de la ciudad y para conectar con otros destinos del Trentino y del norte de Italia. Situada en una zona accesible del casco urbano, esta estación facilita el transporte público, tanto local como regional, y es utilizada diariamente por viajeros y residentes. El edificio combina funcionalidad y diseño moderno, con espacios amplios para la espera, taquillas, información turística y paradas organizadas para garantizar un flujo eficiente de pasajeros. Además, desde aquí es posible acceder fácilmente al centro histórico, lo que la convierte en un punto estratégico tanto para turistas que llegan a Trento como para quienes desean explorar la región. Visitar la Stazione Autocorriere no es solo pasar por un nodo de transporte, es también entender cómo Trento integra movilidad, accesibilidad y servicios urbanos modernos, manteniendo un equilibrio entre la vida cotidiana y la riqueza histórica de la ciudad. Los Giardini Pubblici de Trento son uno de los espacios verdes más agradables y cuidados de la ciudad, situados junto al río Adigio y muy cerca del centro histórico. Este parque urbano ofrece un ambiente tranquilo, con árboles frondosos, caminos para pasear, zonas de descanso y espacios abiertos donde locales y visitantes se relajan, hacen deporte o simplemente disfrutan del entorno. Fueron concebidos también durante el periodo austrohúngaro, cuando Trento vivía un gran desarrollo urbanístico, y hoy siguen siendo un ejemplo del equilibrio entre naturaleza y ciudad. Desde aquí se obtienen bonitas vistas a las montañas que rodean Trento, recordándonos en todo momento su estrecha conexión con el paisaje alpino. Es un lugar perfecto para hacer una pausa en la ruta, especialmente en primavera y verano, cuando el parque se llena de vida y color. El laghetto de Piazza Dante es un pequeño lago artificial situado en uno de los espacios verdes más importantes de Trento, justo al lado de la estación de tren. Es un lugar tranquilo dentro del entorno urbano, rodeado de árboles, senderos y zonas ajardinadas donde locales y viajeros se detienen a descansar, pasear o leer. Este parque fue diseñado a finales del siglo XIX, en plena época austrohúngara, cuando Trento formaba parte del imperio. El lago, junto con sus fuentes y esculturas, aporta frescura y serenidad al área, convirtiéndolo en un rincón perfecto para desconectar antes de adentrarse en el casco histórico. Además, Piazza Dante alberga el monumento dedicado a Dante Alighieri, inaugurado en 1896, símbolo de la cultura italiana en una ciudad que durante siglos estuvo bajo influencia germánica. Es un excelente punto de inicio para recorrer Trento a pie y comprender su mezcla única de identidades. El monumento a la familia trentina, creado en 2007, es una obra contemporánea dedicada al valor de la familia en la identidad cultural de Trento. Representa a una familia unida como símbolo de continuidad, raíces y convivencia entre generaciones. Situado en un entorno urbano visible, invita a reflexionar sobre la importancia de los vínculos humanos en una sociedad moderna que cambia rápidamente, manteniendo viva la tradición del Trentino como territorio de comunidad, trabajo y cohesión social. Nos adentramos ahora en el Porteghet del Passaggio Silvio d'Origoni, un encantador pasaje cubierto del centro histórico de Trento.
Este Porteguet conecta calles principales y ofrece un refugio estrecho y protegido, típico de la arquitectura urbana renacentista de la ciudad. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por Trento, una ciudad donde historia, arte y vida urbana se mezclan de manera única. Desde sus plazas renacentistas, sus castillos y catedrales, hasta los pequeños pasajes y Porteguet que esconden siglos de historias, Trento nos invita a mirar más allá de lo evidente y descubrir cada rincón con curiosidad. Esperamos que este paseo te haya mostrado la riqueza cultural y arquitectónica de la ciudad, y que te inspire a explorar Trento con tus propios ojos, caminando por sus calles, admirando sus fachadas y sintiendo la vida que vibra entre lo antiguo y lo moderno. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides suscribirte a Urban Backpack para seguir descubriendo ciudades con historia, encanto y secretos escondidos, siempre desde la perspectiva del viajero urbano. Hasta la próxima aventura.